Hey, soy Ismael. Los misioneros me pidieron que diera mi testimonio y quería tomar un momentito para poder hablar acerca de una experiencia que tuve. Cuando cuando no era miembro de la iglesia, yo tuve la habilidad y la oportunidad de conocer un poco de los misioneros y del evangelio cuando con mi familia en México, una de mis tías me explicó un poco y no tan solo eso, sino nos invitó a escuchar a los misioneros. Pero no fue hasta sino cuando tenía 19 años, cuando el mensaje de Jesucristo y de la iglesia, sentí que tenía que ser un poco más importante en mi vida. Y lo que es un poco increíble es que era algo que yo no quería, ¿verdad? Entonces, cuando las misioneras me estaban explicando acerca del plan de salvación, acerca de la iglesia, acerca del libro de Mormón, era algo que yo no quería que fuera verdad, porque sabía que si iba a ser verdad o que si la iglesia era verdadera, si el libro de Mormón era verdadero, iba a significar que yo tenía que hacer un cambio en mi vida. Y en ese entonces yo tenía el pelo largo, iba a los conciertos, iba a los mosh pits, hacía cosas que tal vez un joven o alguien que estuviera cerca de Dios no lo tuviera que hacer o no lo pudiera hacer. Entonces fue hasta que los misioneros me invitaron a que le preguntara a Dios que si era verdadero, que cuando yo tuve una respuesta, fue cuando, después de tanto tiempo de tratar y no tener la oportunidad de recibir una respuesta, cuando leí una escritura en el libro de Mormón, en el capítulo 10, versículo 4, donde dice que cuando recibamos el libro de Mormón, que le preguntemos a Dios si esto es verdadero, que si lo preguntamos con un corazón sincero, con verdadera intención y teniendo fe en Jesucristo. Cuando yo estaba pidiendo acerca de si esto era verdad, yo tenía un corazón sincero, tenía fe en Cristo, pero no tenía la intención de actuar. Y cuando me di cuenta que tenía que actuar, si recibía una respuesta de Dios, es cuando tuve una respuesta de Dios, como quien dice. Y fue algo especial. Fue cuando los misioneros me invitaron a preguntarle a Dios o orar en una de las citas que cerré mis ojos y empecé a hacer la oración y sentí como que si me habían puesto una cobija alrededor de mí y algo que yo nunca había sentido. Y fue en ese momento cuando yo sabía que esto era verdad. Y la razón por la cual fue que hice ese cambio es porque tenía la intención de actuar. Cuando hice esa oración le dije a Dios que si sabía que esto era verdad, que yo me iba a entregar, que iba a cortar mi pelo, que iba a hacer lo que tenía que hacer. Y desde ese entonces he recibido más de lo que yo he dado. Sé que Dios nos ama, que su Hijo Jesucristo vive, que el Espíritu Santo es verdadero y que Él nos puede ayudar en nuestras vidas. Y tenía 19 años, me corté el pelo, fui a una misión, fui a la escuela, a la universidad, conocí a mi esposa y todo lo que he tenido, lo mejor que he tenido, ha sido por esta decisión que hice de preguntarle a Dios con un corazón sincero. Y ese es mi testimonio, lo digo en el nombre de Jesucristo, amén. Ok, vamos a hacer un poco de tratamiento, ¿verdad? Hey, soy Ismael. Los misioneros me pidieron que diera mi testimonio y quería tomar un momentito para poder hablar acerca de una experiencia que tuve. Cuando no era miembro de la iglesia, yo tuve la habilidad y la oportunidad de conocer un poco de los misioneros y del evangelio cuando con mi familia en México, una de mis tías me explicó un poco y no tan solo eso, sino nos invitó a escuchar a los misioneros.
Pero no fue hasta sino cuando tenía 19 años, cuando el mensaje de Jesucristo y de la iglesia, sentí que tenía que ser un poco más importante en mi vida. Y lo que es un poco increíble es que era algo que yo no quería, ¿verdad? Entonces, cuando las misioneras me estaban explicando acerca del plan de salvación, acerca de la iglesia, acerca del libro mormón, era algo que yo no quería que fuera verdad, porque sabía que si iba a ser verdad o que si la iglesia era verdadera, si el libro mormón era verdadero, iba a significar que yo tenía que hacer un cambio en mi vida. Y en ese entonces yo tenía el pelo largo, iba a los conciertos, iba a los mosh pits, hacía cosas que tal vez no un joven o alguien que estuviera cerca de Dios no lo tuviera que hacer o no lo pudiera hacer. Entonces fue hasta que los misioneros me invitaron a que le preguntara a Dios que si era verdadero, que cuando yo tuve una respuesta, fue cuando, después de tanto tiempo de tratar y no tener la oportunidad de recibir una respuesta, cuando leí una escritura en el libro de Mormón, en el capítulo 10, versículo, si lo encuentro, aquí está. Versículo 10, versículo 4, donde dice que cuando recibamos el libro de Mormón, que le preguntemos a Dios si esto es verdadero, que si lo preguntamos con un corazón sincero, con verdadera intención y teniendo fe en Jesucristo. Cuando yo estaba pidiendo acerca de si esto era verdad, yo tenía un corazón sincero, tenía fe en Cristo, pero no tenía la intención de actuar. Y cuando me di cuenta que tenía que actuar, si recibí una respuesta de Dios, es cuando tuve una respuesta de Dios, como quien dice. Y fue algo especial. Fue cuando los misioneros me invitaron a preguntarle a Dios o orar en una de las citas, que cerré mis ojos y empecé a hacer la oración y sentí como que si me habían puesto una cobija alrededor de mí y algo que yo nunca había sentido. Y fue en ese momento cuando yo sabía que esto era verdad. Y la razón por la cual fue que hice ese cambio es porque tenía la intención de actuar. Cuando hice esa oración, le dije a Dios que si sabía que esto era verdad, que yo me iba a entregar, que iba a cortar mi pelo, que iba a hacer lo que tenía que hacer. Y desde ese entonces he recibido más de lo que yo he dado. Sé que Dios nos ama, que su Hijo Jesucristo vive, que el Espíritu Santo es verdadero y que Él nos puede ayudar en nuestras vidas. Y tenía 19 años, me corté el pelo, fui a una misión, fui a la escuela, a la universidad, conocí a mi esposa y todo lo que he tenido, lo mejor que he tenido, ha sido por esta decisión que hice de preguntarle a Dios con un corazón sincero. Y ese es mi testimonio, lo digo en el nombre de Jesucristo, amén. Ok, vamos a hacer un poco de tratamiento, ¿verdad? Hey, soy Ismael. Los misioneros me pidieron que diera mi testimonio y quería tomar un momentito para poder hablar acerca de una experiencia que tuve. Cuando no era miembro de la iglesia, yo tuve la habilidad y la oportunidad de conocer un poco de los misioneros y del evangelio cuando con mi familia en México, una de mis tías me explicó un poco y no tan solo eso, sino nos invitó a escuchar a los misioneros. Pero no fue hasta sino cuando tenía 19 años, cuando el mensaje de Jesucristo y de la iglesia, sentí que tenía que ser un poco más importante en mi vida. Y lo que es un poco increíble es que era algo que yo no quería, ¿verdad? Entonces, cuando las misioneras me estaban explicando acerca del plan de salvación, acerca de la iglesia, acerca del libro mormón, era algo que yo no quería que fuera verdad, porque sabía que si iba a ser verdad o que si la iglesia era verdadera, si el libro mormón era verdadero, iba a significar que yo tenía que hacer un cambio en mi vida. Y en ese entonces yo tenía el pelo largo,
iba a los conciertos, iba a los mosh pits, hacía cosas que tal vez no un joven o alguien que estuviera cerca de Dios no lo tuviera que hacer o no lo pudiera hacer. Entonces fue hasta que los misioneros me invitaron a que le preguntara a Dios que si era verdadero, que cuando yo tuve una respuesta, fue cuando, después de tanto tiempo de tratar y no tener la oportunidad de recibir una respuesta, cuando leí una escritura en el libro de Mormón, en el capítulo 10, versículo, si lo encuentro, aquí está. Versículo 10, versículo 4, donde dice que cuando recibamos el libro de Mormón, que le preguntemos a Dios si esto es verdadero, que si lo preguntamos con un corazón sincero, con verdadera intención y teniendo fe en Jesucristo. Cuando yo estaba pidiendo acerca de si esto era verdad, yo tenía un corazón sincero, tenía fe en Cristo, pero no tenía la intención de actuar. Y cuando me di cuenta que tenía que actuar, si recibía una respuesta de Dios, es cuando tuve una respuesta de Dios, como quien dice. Y fue algo especial. Fue cuando los misioneros me invitaron a preguntarle a Dios o orar en una de las citas, que cerré mis ojos y empecé a hacer la oración y sentí como que si me habían puesto una cobija alrededor de mí y algo que yo nunca había sentido. Y fue en ese momento cuando yo sabía que esto era verdad. Y la razón por la cual fue que hice ese cambio es porque tenía la intención de actuar. Cuando hice esa oración le dije a Dios que si sabía que esto era verdad, que yo me iba a entregar, que iba a cortar mi pelo, que iba a hacer lo que tenía que hacer. Y desde ese entonces he recibido más de lo que yo he dado. Sé que Dios nos ama, que su Hijo Jesucristo vive, que el Espíritu Santo es verdadero y que Él nos puede ayudar en nuestras vidas. Y tenía 19 años, me corté el pelo, fui a una misión, fui a la escuela, a la universidad, conocí a mi esposa y todo lo que he tenido, lo mejor que he tenido, ha sido por esta decisión que hice de preguntarle a Dios con un corazón sincero. Y ese es mi testimonio, lo digo en el nombre de Jesucristo, amén.